Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Y del capítulo 5 vamos a estar leyendo el verso 1 y 2. Gloria al Señor. Libro de Esdras. Gloria a Dios. Luego de las crónicas de los reyes está el libro de Esdras. Siempre decimos que para localizarlo tenemos en la guía que lo poseen, la Biblia que lo poseen, una guía que es el índice en la primera hoja donde usted abre, tiene todos los libros ahí y la página en que se encuentra. Entonces usted busca el libro, le dice la página y va volando a encontrarlo. Y de ahí al capítulo y luego al verso que vamos a leer. Libro de Esdras, capítulo 5, verso 1, dice así la palabra del Señor. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre de ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Selaltiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias por darnos el privilegio de estar en esta noche delante de ti. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo tome como siempre el dominio, el control de todas las cosas, siendo reprendida toda operación del maligno, Señor, en el corazón, en la mente, reprendida toda perturbación de la mente, de los pensamientos, Señor, y sea tu Espíritu Santo el que tome el dominio, el control de todas las cosas, Padre, y tu gracia abundante nos guíe y nos dirija en este día. Señor, estamos delante de ti como un solo hombre. Abre los ojos de nuestro entendimiento para entender y nuestros oídos para oír lo que tu Espíritu Santo ha de hablar y ha de decir a la iglesia. Padre, te damos gracias, muchas gracias por estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Esdras. El libro de Esdras habla justamente de la reedificación del templo del Señor, luego de que el lugar, la ciudad de Jerusalén fuese destruida por los babilonios, arrasada, totalmente queda destruida, y en el tiempo de Ciro, rey de Persia, él envió judíos porque sintió que Dios le decía que había que reedificar el templo, había que reedificar la iglesia, había que reedificar Jerusalén. Entonces dio mandamiento que todos los judíos que estaban allí en Persia salgan y vuelvan hacia Jerusalén para reedificar el templo, reedificar Jerusalén, reedificar el lugar de adoración a Dios. Porque Jerusalén es el lugar escogido por Dios. Dios escogió Jerusalén. No fue Israel que escogió. Dios escogió a Jerusalén. Y Dios escogió y envió a los israelitas a Jerusalén. La Biblia dice que cuando escogió a Abraham, luego de Abraham vinieron las descendencias, las 12 tribus. Las 12 tribus fueron llevadas luego a Egipto. Luego en Egipto Dios levantó un libertador, sacó a Israel y lo transportó hasta el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí Dios le dio leyes, preceptos, y de ahí lo transportó para llevarlo a una tierra nueva. Una tierra nueva que tenía habitantes, una tierra nueva
que tenía gente viviendo ahí. Una tierra nueva que por años gente vivió en ese lugar. Es como ahora, nosotros miramos el problema de Israel y parece como que es un problema como que no se entiende bien claro por qué están luchando y están peleando. Los sirios que están en ese lugar, ellos dicen, esta es nuestra tierra, vinieron estos israelitas y nos sacaron. Estamos hablando de la actualidad. Entonces, nos sacaron y cómo puede ser. Entonces ellos están luchando por una tierra que Dios se la dio a Israel y que nosotros tenemos el testimonio en la palabra de Dios que Él se la dio. Mire, Dios no vendió la tierra a nadie, de Dios es la tierra y su plenitud. Pero al que vemos que Dios le dio una tierra fue a Israel y le dio justamente la tierra donde está Jerusalén. Todo ese lugar Dios se lo dio a Israel, le pertenece. Luego por sus pecados, su falta, su desobediencia, Dios lo desarraigó. Pero esa es tierra que es de Israel. Luego fueron tomados por otros pueblos, vivieron por mucho tiempo ahí, y ahora que Israel vuelve a su lugar y quiere retomar su tierra, entonces se encuentra que no quieren darle la tierra que Dios le dio a Israel. Y de ahí es donde viene el conflicto actual que nosotros vemos. Pero Dios le dio todo ese lugar y toda esa tierra se lo dio a Israel. Y Dios le dijo a Israel así: yo los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bendición, pero les voy a dar instrucciones. No quiero que hagan como hacen la gente de esa tierra, porque yo lo desarraigo por la maldad que hay en ellos para plantarlo a ustedes. Y no quiero que tomen las costumbres de la gente de esa tierra, ni los dioses que ellos adoraban en esa tierra, ni las obras que ellos hacían, porque ustedes son un pueblo especial tesoro para mí. Entonces Dios los introdujo y los plantó en lo que en la actualidad es Israel. Ahí lo introdujo. Luego por sus pecados, su falta, su rebelión en contra de Dios, su desobediencia a Dios, Dios lo arrancó. Vino Babilonia, arrasó el lugar, quedó desierto y luego el rey Ciro envió a los judíos porque Dios puso en su corazón que le edifiquen casa de nuevo en Jerusalén. Y la Biblia dice que los judíos descendieron a Jerusalén y ellos comenzaron a edificar el lugar de adoración al verdadero Dios. Al verdadero Dios, el de adoración al verdadero Dios. Y cuando comenzaron a edificar, entonces los enemigos que no querían que edifiquen altar para Dios ni lugar para Dios, entonces comenzaron a hacer una guerra en contra de ellos. Es como nosotros, usted observe que muchas veces nosotros decimos, bueno, ahora sí me voy a poner a buscar a Dios y cuando usted parece que dice, ahora sí me voy a entregar en la mano de Dios, parece que se le viene el cielo encima. Que todas las cosas parece que vienen en contra y parece que todas las cosas son para que usted deje de hacer. Bueno, ese es el conflicto espiritual que existe en los creyentes cuando se disponen a servir al Señor, porque hay una, diríamos así, espíritus que se oponen al desarrollo de una vida, de la vida del cristiano, entonces quieren mostrarle que es mejor estar afuera que estar en la iglesia. Sin embargo, un hombre que conocía las verdades de Dios, él dice que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 afuera. Ese sí que sabía, ese sí que sabía. Decía, prefiero vivir un día y luego partir que vivir 1000 afuera sin Dios. No, sin Dios no. Entonces, cuando los judíos comenzaron a edificar, entonces empezó el maligno a hacer operación para que ellos no edifiquen. No nos olvidemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, un templo espiritual ha hecho Dios de nosotros. Pablo dice así, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces nuestra vida entra al servicio del Señor. Y cuando comienza esta edificación espiritual, porque nosotros somos el trabajo de Dios, la operación de Dios en nosotros, entonces vienen los contratiempos y vienen las cosas que empiezan a oponérsele. Es como cuando usted dice, voy a la iglesia y usted observe. Dice, voy a la iglesia y comienzan los problemas para que no venga.
Quizá cuando está listo para venir, cae una visita. El diablo sabe todo, sabe cómo hacer, cómo frenar, pero nosotros tenemos que ser más sabios que el maligno. Así que vino la visita, no hay problema, vamos al culto, si no, me esperan, cuando vuelvo, charlamos, hablamos, tomamos mate. Mire la sabiduría que Dios nos da. Pero si usted se deja atrapar por la visita y bueno, no, me quedo. Entonces dijo el diablo, ya se la gané, le gané una. Es decir, para que no sea reedificado el templo espiritual, el cual somos nosotros. Porque no nos olvidemos que cada vez que venimos a la iglesia, venimos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente de cómo servir al Señor. Por eso es que nos congregamos. Por eso decimos, tenemos que tener bien en claro a qué venimos a la iglesia. Porque a un club se va a divertirse, a jugar la pelota, a jugar al ping-pong, a jugar un montón de cosas. Pero a la iglesia nosotros venimos a adorar a Dios. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Hemos venido a adorar a Dios, es nuestro corazón inclinado hacia el Señor. Por eso que nosotros estamos atentos, no estamos muertos, estamos vivos, estamos quietitos porque estamos atentos escuchando lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Amén. Entonces nosotros leímos este pasaje porque justamente cuando se comenzó la edificación del templo, los enemigos de los judíos empezaron a crear problemas y empezaron a buscar la forma cómo hacer de que esto no se edifique. Por eso decimos, usted dice, me voy a poner, vio que a veces las personas dicen así, me voy a poner la pila, voy a empezar a buscar al Señor. Y cuando dicen estas cosas parece ser como que ese es oído por las huestes espirituales de maldad, entonces hay una decisión de ponerle tropiezo, cosas para que usted no llegue a la iglesia. Pero gracias a Dios que usted venció, traspasó el obstáculo y está presente en esta noche delante del Señor. Gracias a Dios por eso, ¿se da cuenta? Porque en la decisión de nuestro corazón es porque queremos acercarnos a Dios y hemos venido a adorar. Hemos venido a cantar a su nombre y hemos venido a oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces, los enemigos de los judíos buscaron la forma como frenar que no edifiquen, entonces mandaron carta a diferentes reyes porque en el proceso de la edificación, de la nueva edificación de Jerusalén, pasaron varios reyes, el rey Ciro, el rey Artajerjes, luego el rey Darío y entre medio otro rey más. Pasaron varios tiempos y varios reyes y en ese lapso los enemigos hicieron frenar la obra de Dios con violencia. Ellos dijeron, nosotros vamos a edificar, pero el rey Artajerjes, que estaba en ese tiempo, él dio orden a causa de la carta que los enemigos le mandaron, diciéndole, esta gente es gente rebelde, es gente que siempre se opuso al reino, es gente que siempre nunca quiso dar los impuestos, pagar los impuestos, las rentas al rey, es gente, entonces le hablaron tan mal que en el otro lado buscaron y dijeron, no, sí, esto es así, no, es orden del rey Artajerjes que se pare la edificación y que no sigan edificando. Y usted lee, cuando lee el capítulo anterior, el capítulo 4, y lee los últimos versículos, usted va a encontrar que ahí dice que con gran violencia lo hicieron frenar y se detuvo la obra de Dios. Se detuvo el trabajo que estaban haciendo, se detuvo la edificación que estaban haciendo con temor, porque fue con gran violencia que lo hicieron detener. Dijo el rey, y si el rey dijo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? El rey terrenal dijo una cosa, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que frenar. Y se frenaron y quedaron por mucho tiempo. Cuando nosotros leímos este pasaje de Esdras, capítulo 5, dice así, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre de ellos. Entonces, pasó un largo periodo y de repente dice, profetizaron Ageo y Zacarías, ambos profetas. ¿A quién le profetizaron? Al pueblo y le profetizaron a los que dirigían.
Ahora, ellos le dieron una profecía que en este pasaje no lo dice, pero ya lo vamos a encontrar en el libro de profeta Zacarías. Ellos profetizaron algo, Dios le dijo algo, y en ello estaba el creer o no creer, porque usted puede no creer a lo que la Biblia dice, o puede creer a lo que la Biblia dice. Es la diferencia en aquello que Dios ha depositado la fe dentro de sus corazones, porque aquellos que han recibido la fe de los escogidos de Dios, ellos no solamente creen en Dios, sino que creen a la palabra de Dios. Por eso son edificados, por eso crecen espiritualmente, por eso van avanzando en regiones espirituales, van alcanzando todas las bendiciones con que Cristo nos bendijo, porque ellos van avanzando. Le creen a Dios, le creen a Dios, le creen. Entonces ellos podían creerle o no creerle, porque como nosotros, o creemos a lo que dice la Biblia o no lo creo, o creo en parte sí y en parte no. Es como siempre decimos, usted piense, ¿cuál es la razón que el apóstol Pablo dice no dejando de congregarse? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema de dejar de congregarse? No puedo tomarme yo unas vacaciones y dejar de congregarme por un tiempo y después volver, o vender salteado, no puedo. Pablo dice, no dejando de congregarse. Yo pienso que este hombre de Dios, el apóstol Pablo, tenía una razón bien seria por el cual decía, no dejen de congregarse. Porque era un hombre de Dios, era un hombre que conocía los secretos de Dios, era un hombre que sabía cómo Dios trabajaba y cómo es que Dios trabajaba en el corazón de los que habían creído y cómo el dejar de congregarse les llevaba a pérdida a aquellos que se apartaban de las congregaciones. Por eso Pablo decía, no se dejen de congregar, no se dejen engañar por el maligno, no se dejen engañar por el malo, no se dejen engañar por las visitas, no se dejen engañar por los hijos, por las hijas, por el pariente, no se dejen de engañar, no dejen de congregarse. Algunos tienen esa costumbre, salteado. Ustedes no, ustedes son la elección de Dios, los que antes conoció y los predestinó para que alcancen una imagen. Ellos tienen otro pensamiento, pero ustedes tienen los pensamientos de Dios. Han permitido que Dios trabaje dentro de ustedes y Dios fue cambiando los pensamientos, arrancando los pensamientos humanos y poniendo sus pensamientos, porque Dios fue escribiendo en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios. Está escrita acá adentro. Nos podrá sacar la Biblia, nos podrán arrebatar todos los papeles, los escritos, pero ¿quién podrá arrebatar dentro del corazón lo que Dios escribió con su dedo? ¿Quién podrá arrancarlo? ¿Quién lo podrá sacar? Por eso el valor de estar en la congregación. Pablo tenía una razón de por qué. Entonces nosotros podemos creerle o no podemos creerle. Nosotros decidimos. El Señor no nos obliga, nos habla y nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. En este pasaje dice así, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre de ellos. Y ellos podían creerle o no creerle. Hubo un rey que mientras el pueblo salía a una batalla, cantaban a Dios, alababan a Dios, y él levantaba la voz y decía, creed en Dios y creed a sus profetas. Créanle, porque Dios tiene que hablar a través de alguien. No se oye una voz del cielo, hola, acá estoy. No, Dios habla a través de alguien, de un hombre, de los que antes conoció, que él mismo constituyó a favor de aquello que iba a reunirlo en un lugar para que ilumine los ojos de su entendimiento y para que sean preparados. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo fue asignado para preparar a la esposa, la mujer del Cordero, y de ahí es una cadena que hasta el día de presente sigue la preparación con lo que son de esta época. En la época pasada otros prepararon y en la anterior otros prepararon, pero en la presente hay quienes se están preparando y en lo que vendrá también será así.
va a ser de esa manera. Entonces Dios colocó a los que iban a perfeccionar a los santos, porque tienen que alcanzar una estatura espiritual. No podemos ser niños toda la vida, no podemos ser niños empezando siempre con las primeras. Ya tenemos que ir adelante rumbo a la perfección, es decir, yendo preparándonos para alcanzar lo que nosotros somos. No solamente decir alcancé la imagen de Cristo, sino manifestar la vida de Dios a través de nosotros y luego unirnos a las compañías de los santos, marchando al Padre con Cristo Jesús y entrando en la desposada, la esposa del Cordero, la Jerusalén de la cual somos parte nosotros, los que creímos. Somos parte de la desposada, somos parte de eso. Entonces es una preparación. Por eso, o podemos creer a lo que habla el Espíritu a la iglesia, o podemos no creer. Entonces, la decisión de lo que nosotros hagamos va a tener consecuencia. ¿Le creemos? Va a tener una consecuencia de perfeccionamiento y una consecuencia de madurez. No le creemos y seguimos nuestros caminos, entonces va a ser totalmente al revés. Entonces, acá dice la Biblia que profetizaron Ageo y Zacarías. Profetizaron a Ageo y Zacarías, y le profetizaron a los judíos que estaban en Judá y a los judíos que estaban en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel. Entonces le dijeron, Dios dijo así, y ellos tenían que decir, ¿le creo? ¿Es Dios o no es Dios? Porque ellos tienen que tomar la decisión. ¿Y qué es lo que profetizaron Ageo y Zacarías? Eso lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6. Mire lo que dice Zacarías capítulo 4 verso 6, que es lo que le profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, que es lo que le profetizaron a Zorobabel, hijo de Sealtiel. Zacarías capítulo 4 verso 6, esta es la profecía que aunque le profetizaron. Entonces respondió y me habló, Zacarías capítulo 4, verso 6. Esta es la palabra de Dios a Zorobabel, que dice, esta es la palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Mire qué cortita la profecía. No con ejército ni con fuerza, ha dicho con mi espíritu el Señor. Porque eso pensaban. Si nosotros edificamos, viene el rey, vienen los gobernadores del otro lado del río, vienen todos los enemigos y a nosotros nos hacen pedazos porque somos pocos, no somos muchos, no somos una gran cantidad que podemos enfrentarlo y presentar una batalla, no, somos uno poquito. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vino el Espíritu de Dios y le dijo, esta pelea no es una pelea humana, no es con ejército, para que ustedes venzan, no hace falta tener un ejército. Para que ustedes venzan no hace falta tener fuerza. Para que ustedes venzan hace falta que tengan el Espíritu de Dios. Es con mi espíritu, no con fuerza. No es con puño, no es con empujones. Es con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios. Por eso dice, profetizaron Ageo y Zacarías. ¿Y qué dijeron? Esta es la palabra del Señor. No con ejército, no estén buscando a ver a quién convencer para que esté conmigo, para que seamos muchos y para que nosotros lo venzamos. No hacen falta que sean muchos, hace falta que esté el Espíritu de Dios sobre de ustedes nada más. Hace falta que el Espíritu de Dios envuelva sus corazones y el Espíritu de Dios lo guíe. Y si Dios es con usted, ¿quién en contra de usted? ¿Quién? Porque el que va a contra de usted va en contra de aquel que está detrás de usted. El que va en contra del enviado va en contra de aquel que lo envió. ¿Y quién será aquel que pueda vencer a Dios si Dios le manda a hacer algo? Porque cuando Dios manda a hacer algo, ¿quién será aquel que diga, no se va a hacer? Si Dios dijo que se va a hacer, tenga por cierto que como sea, se va a hacer porque Dios dijo. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los que se someten debajo de la voluntad de Dios. Lo que dicen, Padre, no sea como yo, sino como tú.
como tú quieras, lo que tú quieras que yo haga, yo voy a hacer. Donde tú quieras que yo vaya, yo voy a ir. Y la palabra que tú quieras que yo hable, yo la voy a hablar. Yo abriré mi boca y tú la llenarás. Soy tuyo, Señor, como tú quieras. Entonces él le dijo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No es con ejército, no busqué compañía, una multitud de compañía que esté contigo. No busqué eso. No busqué hacer ejercicio porque yo lo voy a vencer y hago ejercicio y levanto pesa y practico karate. No hace falta. Yo también lo practicaba cuando era joven. Antes de conocer al Señor, también lo practicaba. Hasta que conocí a Cristo. Y cuando conocí a Cristo dije, ¿de qué me sirve esto? Sac. ¿De qué me sirve esto? Dije. Entonces me dediqué a buscar a Dios. Entonces entendí que no hacía falta que yo me defienda. Dios me defendía. Dios me defendía. Y Él me defendió hasta el día de hoy. Y puedo decir como dijo el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. No vi un justo que Dios lo haya desamparado. Dios estuvo siempre con él. Dios estuvo siempre con él. Entonces, no se trata de ejército. Voy a juntar un montón para que esté conmigo. No, si Dios sopla y dispersa el ejército. En una oportunidad se juntaron en contra de Israel, pero multitudes para arrasar a Israel. Pero Dios estaba con Israel. Y a la noche se levantó un ángel y fue a visitar el campamento de los enemigos. Y al otro día, cuando se levantaron, ¿qué pasó? Estaban todos muertos. Miles y miles y miles. ¿Qué pasó? No sé, están todos muertos. Y tuvieron que salir huyendo lo poco que quedaron. Porque Dios estaba con Israel. Entonces no se trata de nuestra fuerza, se trata del Espíritu de Dios. No se trata que nosotros mostremos los puños, se trata que mostremos el Espíritu de Dios en nuestra vida. De eso se trata. Por eso Zorobabel, él pensaba, ¿y qué vamos a hacer? Entonces vino la profecía, dijo el Señor, no es con ejército, esta batalla no se pelea con ejército, esta batalla se pelea de rodillas, pidiéndole al Señor. Hay personas que dicen así, yo no sé qué hacer con mi hijo, ya me tiene re mal, no sé qué hacer. Esta pelea no es con azote, lo azoté, le pegué, no sé, hice de todo, no pasa nada. No es con ejército, no es con fuerza. Esta es una pelea con el Espíritu de Dios. Esto habla de una consagración a Dios, de una búsqueda a Dios. Yo y el Señor y mi ruego a Dios, porque esta es una operación dentro del corazón donde nadie puede hacer nada, solo Dios. Solo Dios, hay corazones que solo Dios lo puede cambiar. Nadie más, no hay golpe, ni hay miedo, ni hay susto, ni hay cárceles, ni hay herida, no hay nada. Solo Dios puede cambiar el corazón. Y cuando Dios cambia el corazón, va mansito como una ovejita. Dios hizo algo. El león se transformó en oveja. El matador se transformó en salvador. Por eso dice, profetizaron Ageo y Zacarías a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel. ¿Qué le profetizaron? Entonces respondió Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, decile, no es con ejército, no busque aliado. Usted no necesita aliado. Usted necesita a Dios. Usted no necesita el hombre que me ayude. Usted necesita la ayuda de Dios. La ayuda no es terrenal para usted. La ayuda es espiritual. Tiene que venir de arriba porque la batalla es espiritual. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Daniel, que dice la Biblia que cuando Daniel oraba a Dios pidiendo ayuda, luego dice, se le apareció la presencia de Dios, un ángel, él quedó sin fuerza. Yo le voy a leer lo que dice el libro de Daniel capítulo 10, verso 12 en adelante. Mire lo que dice. Entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé con los reyes de Persia. No está hablando de príncipes humanos, está hablando de huestes espirituales. De eso está hablando. Pues está hablando un ángel. Dios me envió, pero en el camino encontré una resistencia tremenda. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días en oposición y tuvo que venir Miguel, el arcángel Miguel, a ayudarme. Cuando vino a ayudarme, entonces vencimos y seguimos haciendo lo que tenía que hacer, y yo vine a ti a darte lo que Dios quiere que te hable. Quiere decir que hay luchas espirituales. Usted no la ve, pero hay una lucha tremenda espiritual. Por eso es que decimos, esas luchas espirituales infieren en la vida del creyente, para hacerlo frenar, para que no se acerque a Dios, para que esté más lejito de Dios. Porque los enemigos del hombre no quieren que el hombre se acerque a Dios, no quiere que se aleje a Dios. Por eso decimos, cada vez que usted dice, no, voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a empezar a buscar al Señor, parece que el cielo se le cae encima. Pero no se preocupe, hay uno más poderoso que el cielo, que es Dios. Es Dios, más fuerte que lo que puedan estar en los aires, más fuerte. Por eso Pablo dice, no se olviden, no tenemos lucha contra carne y sangre. No hace falta que ustedes hagan ejercicio, saquen músculo y practiquen kung fu, karate, lo que quieran. No hace falta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso sí hace falta. Ese ejercicio espiritual sí le hace falta, que se acerquen a Dios, que se consagren a Dios, que entren en comunión con Dios, que vayan en oración con Dios, que vayan a la lectura bíblica, que vayan a las reuniones, que vayan a los grupos, que se ocupen de las cosas espirituales. Ese sí es un buen ejercicio, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero ejercítate en la piedad, en las cosas espirituales. Ese sí que tiene valor, y ese sí que le da fuerzas espirituales, y ese sí que le da fortaleza espiritual, la comunión con el Señor. Por eso podían responder ellos, creyendo lo que decía el profeta o no. Podían decir, y si nos ponemos a edificar, vamos a volver a tener problemas, se van a volver a levantar del otro lado del río, y el rey Artajerjes, el que estaba sobre de nosotros, vamos a volver a tener problemas. No, mejor no hagamos caso a la profecía. Podían haber dicho eso. Sin embargo, nosotros en el verso 2, dice así: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Le creyeron. ¿Cómo se alcanzan las bendiciones? Creyendo a lo que Dios dice. ¿Cómo se alcanzan las bendiciones? Obedeciendo a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. ¿Cómo se alcanzan las bendiciones? Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Es el secreto de los hijos de Dios, el servir a Dios. No es con fuerza, no es con ejército, no es con empujones, no es con bravuconada, es con el Espíritu de Dios, con la sencilla presencia de Dios en la persona. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¿Qué daño podrá venir en contra de alguien que busca al Señor? ¿Qué maldición le puede llegar a alguien que está buscando a Dios? Es como el vuelo de las golondrinas. Vuelan, nada más pasan, pero no pueden llegar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Qué consecuencia pueden tener las armas de los enemigos que fabriquen en contra de nosotros? No, porque toda arma que fabriquen en contra de hombres y mujeres, de un pueblo que busca a Dios y que Dios va en medio de ellos, no va a prosperar, así sean la más excelente arma. No va a prosperar. Si Dios está con un pueblo, no va a prosperar. Dios está ahí.
Por eso tenemos que orar a favor de Israel. Porque se van a levantar naciones en contra de él. Pero Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. El evangelio que nosotros gentiles recibimos, lo recibimos de la mano de Israel. Jesús era judío, vino de nuestra salvación, viene de los judíos. Entonces nosotros no podemos enseñorearnos, no, orar porque Dios bendiga a Israel, que Dios guarde a Israel, que Dios guíe a Israel, que Dios bendiga. ¿Por qué? Porque es de donde nosotros salimos y donde nosotros hemos sido injertados. Nosotros que hemos sido oliva silvestre, hemos sido injertados en la verdadera oliva, injertado, metido ahí, y si tenemos fruto es por la raíz, no por nosotros. Es por la raíz, por donde estamos injertados. Por eso decimos, Dios bendiga a Israel y guarde a su pueblo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre de ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Selealtiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. Y con ellos los profetas de Dios. Bueno, entonces dijeron, si Dios dijo que edifiquemos, edifiquemos. Él dijo que no es con ejército. Nos está diciendo, no le tengan miedo a los hombres, no le tengan miedo a las amenazas de los hombres. Confíen en Dios, confíen en Dios. Confíen en Dios. Sí, pero me dijo que confíe en Dios, tenga fe en Dios. Es Dios el que va a hacer la operación. Y yo no puedo. Por eso decimos, confía en Dios. Porque Dios sabe que por su fuerza no lo puede hacer. Esto no es por fuerza, es por el Espíritu de Dios. Simplemente entre en la presencia de Dios. Simplemente conságrese a Dios y espere en Él. Y Él hará y va a contestar las peticiones de su corazón. Dios lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Por eso es que Zorobabel fue prosperado. Cambiaron de rey. El rey Ciro mandó que se edifique la casa. Luego vino otro rey, luego vino otro rey, luego vino otro rey. Pero Darío, en el tiempo de Darío, cuando ellos comenzaron, que Dios le dijo que edifiquen, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. En el tiempo de Darío, los mismos que en otro tiempo acusaron a ellos, mandaron carta al rey Darío que estaban edificando, que estaban haciendo esto, y le preguntamos quiénes son los que hacían este trabajo, y le preguntamos por qué estaban haciendo, y ellos dijeron así, que Dios mandó que nosotros hagamos, porque el rey Ciro. Entonces el rey Darío hizo buscar en las historias, en los anales de la historia, y encontraron que fue así, que Ciro dijo que Dios le mandó que le edifiquen templo para Dios. Y no solamente que lo edifiquen, que sacrifiquen al Dios verdadero, al Dios del cielo. Entonces Darío mandó y ordenó que se le ayuden a que puedan construir el templo. Dios hizo algo. Así que lo que ellos temían no fue. Así que lo que parecía que a ellos lo iban a perseguir y a ellos le iban a hacer mal, de repente ahora a ellos, dijo el rey Darío, que le den bienes, que le den madera, que le den animales y que le ayuden. Y si algunos se oponían a lo que ellos hacían, la casa de ellos se ha puesta como un muladar. Dios está operando. Hermanos amados, si nosotros confiamos en Dios, Dios opera. Dios opera, tengamos fe en el Señor, Dios opera. Dios nos va a dar la bendición si nosotros confiamos y esperamos en Él. No es que no va a haber tribulación, vamos a tener tribulación. Esto lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, vamos a verlo. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo dice así, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Somos los apóstoles. Y parecería ser como que son los apóstoles. No le pasa nada. No le pasa nada poco como le pasa a usted. Lo poco que le pasa a usted es nada en comparación de lo que le pasaba a ellos. Las espaldas marcadas por los azotes.
No en la primera cárcel, en la cárcel de más adentro todavía. Porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y eran hombres de Dios. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Ah, ¿ve? ¿Ve? No confiaban en su fuerza, somos fuertes. No, confiaban en Dios, confiaban en Dios, confiaban en Dios. Entonces, ¿cómo se movían los apóstoles? ¿Con fuerza? ¿Con sabiduría humana? ¿Con inteligencia humana? No, ahí estaba operando la gracia de Dios. El verso 12 de este 2 de Corintios, capítulo 1, verso 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Piense, el servicio a Dios es con el espíritu, no con sabiduría humana, sino con una sabiduría que desciende de lo alto, de Dios, que da crecimiento e ilumina los ojos del entendimiento. Así que Israel estaba triste y Zacarías también, y Zorobabel también, pero vino el Espíritu de Dios y le dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No sé quién será el que quiere usar la fuerza, pero tenga fe en Dios. No se desespere, espere en Él y Él hará y va a contestar las peticiones de su corazón. Confíe en Dios, entregue su vida al Señor y las cosas en la mano de Dios. Cuando la presencia de Dios vaya en usted y su espíritu lo envuelva, el que venga en contra de usted va a venir en contra del Señor. ¿Y quién será aquel que vencerá a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Piense. No use la fuerza, use la gracia de Dios, el Espíritu Santo del Señor. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Cierre sus ojos y oramos. No es con ejército, ni es con fuerza, es con el Espíritu Santo del Señor. No es con ejército, ni es con fuerza, es con la gracia de Dios que Él puso en nuestro corazón. Oramos.